Buenas tardes a todos. Vamos a hacer en esta oportunidad una entrevista a nuestro hermano Óscar Uzcategui sobre el venerable maestro Samael Aun Weor. Vamos a hacer una serie de preguntas en nombre de todos los misioneros y misioneras de Agea que están en diferentes partes del mundo para tratar de entender mejor todos a nuestro maestro, a nuestra avatara y también a nuestro guía. Hola Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente te queríamos preguntar ¿qué diferencia existe entre un avatara y un maestro? Bueno, de antemano los dos términos son distintos y designan dos cosas diferentes. Un maestro es una persona que ha trillado el camino iniciático, ha levantado sus fuegos dorsales, las serpientes de fuego. Posiblemente, si toma la vía directa, pues ese maestro tendrá que levantar sus serpientes de luz. Y posiblemente, yendo muy lejos, ese maestro podría convertirse en un maestro resurrecto si encamina su vida hacia la segunda montaña. Y podría convertirse en un maestro perfecto si además realiza dentro de su vida espiritual lo que los gnósticos llamaríamos la tercera montaña. Ese es un adepto, un maestro de la Gran Logia Blanca. Los hay. Hay muchos maestros de la primera montaña, hay otros maestros de la segunda montaña, hay otros maestros de la tercera montaña. Todos merecen nuestro profundo respeto, nuestra profunda consideración, porque la maestría no se regala, se gana a pulso con grandes y terribles y supremos sacrificios. Sin embargo, alguien podría ser un maestro en cualquiera de estas cualidades que he mencionado antes, y no por eso ser avatar. Para ser avatar se necesita, además de ser un maestro, tener un elemento indispensable que en gnosticismo ortodoxo se llama el bodhisattva, una serie de experiencias que el maestro Samael dice que son milenarias, experiencias relacionadas con haber ayudado a otras humanidades, inclusive en otros Mahavantaras. Y esto le da a ese maestro que posee el bodhisattva una característica muy particular, muy especial, que lo hace diferente a toda la otra serie de maestros que ya hemos enumerado. Por eso, en términos estrictamente indostánicos, se dice que los avataras proceden de Avalokitesvara. Avalokitesvara es para los hindúes lo que para los gnósticos es el Padre Eterno Cósmico Común. Y dice la tradición que un avatar es un mensajero de Avalokitesvara. Y obviamente, pues, no todo el mundo puede ser mensajero de Avalokitesvara, porque necesita haber conocido la evolución de las razas humanas, los problemas humanos en distintas latitudes, en distintas condiciones, en distintas épocas, y esto pues le da a ese iniciado una característica específica por la cual puede llegar a ser nombrado en un momento determinado avatar de una era en un mundo X, en una época X. Existen maestros cristificados, existen maestros resucitados, como el venerable maestro Moria, el venerable maestro Kutumi, el venerable maestro Rasmussen, etc. Y sin embargo, no gozan de la categoría de ser avataras. En la Gnosis tenemos, ya lo he dicho antes en otras ocasiones, la gran suerte de que nuestro gurú, además de ser un adepto, es también un hierofante de misterios egipcios, un miembro de la Orden Sagrada del Tíbet, es el Buda Maitreya anunciado por los textos budistas japoneses, es el Kalki Avatara de la nueva era de Acuario y es un patriarca. En suma, pues, diríamos que el maestro Samael reúne en su estructura una gran cantidad de cualidades
que se expresan con estos títulos esotéricos o estos títulos de carácter jerárquico. De manera pues que no es igual un maestro a un avatar. Óscar, y entre tantas escuelas, sectas y religiones que existen, e incluso maestros que han habido, ¿cómo podría una persona convencerse de que el maestro Samael Aun Weor es realmente un maestro? Bueno, hay un proverbio popular que dice: el árbol se conoce por los frutos y el hombre por sus obras. Difícilmente puede encontrar hoy en día un buscador de la verdad la cantidad de prácticas que entregó el venerable maestro Samael para que la humanidad verifique por experiencia mística directa la vida espiritual en sus distintas manifestaciones. A esto hay que sumar el poder aplastante de la lógica de la doctrina que él fabricó. Si hay algo más allá de toda consideración que merece nuestro respeto y nuestra admiración, es la lógica aplastante de la doctrina del maestro. Uno se pone a leer libros esotéricos, estos que hoy abundan como una mala hierba, los llamamos libros pseudoesotéricos, de distintos autores que se dicen a sí mismos maestros, y francamente, después de leer 3-4 páginas, le dan a uno ganas de tirar el libro por una ventana, porque se regodean en un montón de comentarios de tipo intelectualoide o de tipo misticoide, pero que en el fondo no dicen nada, y nunca se le entrega a un devoto una práctica para que verifique lo que ese maestro está diciendo. En cambio, con la obra del maestro Samael, quizás lo más interesante que puede tener es que la persona que lee sobre el mundo astral consigue en la misma obra del maestro mantras para salir en el mundo astral. Si un maestro como el maestro Samael habla del estado de quinas, pues el discípulo encuentra en los libros del mismo maestro Samael claves para salir en estado de quinas. Si el maestro Samael habla de la clarividencia, invita a los devotos a despertar a la clarividencia con sus propias prácticas. Entonces, esto es lo que hace que uno pueda verificar por sí mismo si está enfrente de un embustero o de un verdadero maestro. Es que una de las cosas que realmente asombran del maestro Samael, como tú decías hace un momento, es la lógica y la profundidad que él daba a todo lo que decía, ¿no? Tanto fuera de antropología, de psicología, de sociología, de alquimia, de cábala. O sea que el maestro Samael, ¿de dónde sacaba él realmente toda esa profundidad y todo ese conocimiento? Bueno, hay que decir que el maestro Samael ni siquiera terminó los estudios de primaria. Esto lo dice él mismo en su autobiografía, que está resumida muy sintéticamente en su obra monumental Las Tres Montañas. Ni siquiera terminó los estudios primarios, mucho menos estudios secundarios y mucho menos estudios superiores o de universidad. Entonces la gente se pregunta, ¿este hombre estudió filosofía? ¿Este hombre estudió sociología? ¿Este hombre estudió psicología? No, él no hizo ninguna carrera de estas académicas, pero hizo la mejor carrera, y es la carrera en la que un ser humano apuesta por el despertar de la conciencia. Lo que consiguió el maestro Samael es lo que pocos adeptos han conseguido: haber despertado toda la capacidad conscientiva en un 100%. Cuando alguien es capaz de despertar conciencia en un 100%, pues se convierte en un iluminado, como lo fue Ramon Llull, aquel gran alquimista llamado, por cierto, el catalán, como lo fue también el Buda Siddhartha Gautama Sakyamuni, como lo fue un Jesús de Nazaret. Cuando un individuo humano despierta en un 100% la conciencia, pues no hay secretos para él. La naturaleza es un libro abierto en el que escruta todas sus leyes, visibles e invisibles. Entonces una persona así
entiende perfectamente los problemas humanos, conoce realmente la evolución de la humanidad, la evolución de las especies, conoce y puede ir a la fuente primigenia que hace referencia a una pieza arqueológica XX. Al maestro Samael nosotros, cuando íbamos con él al Museo Nacional de Antropología e Historia del Distrito Federal Mexicano, le preguntábamos la significación a veces de una escultura que a nuestros ojos parecía complicada en su estructura. Y él, en 3 palabras, nos hacía entender lo que significaba aquel jeroglífico pétreo. Pero aún yendo más lejos, a veces se nos ocurrió preguntar: ¿y quién hizo esto, maestro? ¿Quién hizo esta pieza? Entonces colocaba su mano sobre la pieza, se concentraba en la pieza, cerraba los ojos y nos decía quién había esculpido la pieza, cómo se llamaba. Y eso había ocurrido, pues, 1000 años antes, o 2000 o 3000 años. Y nos decía cuál había sido el motivo por el cual esa pieza había estado esculpida. Las gentes que están escuchando esto podrían decir que nos estamos inventando cosas para darle fama a un personaje. Pero es que a nosotros no nos cabía un ápice de duda, porque luego, en la vida cotidiana, nosotros a veces le íbamos a preguntar al maestro Samael el significado de un sueño que habíamos tenido. Y antes de comentarle nosotros nuestro sueño, él nos contaba el sueño que habíamos tenido. Con lo cual, pues, quedábamos boquiabiertos y nos dábamos cuenta de que ese hombre estaba en contacto con el todo, con la psiquis de las gentes, con los problemas humanos, con la historia de la humanidad, con la evolución de la raza humana, con el porvenir de la humanidad, etc. Y claro, una persona que tiene esos dones o esos dotes, pues claro que puede escribir sobre psicología, sobre antropología, sobre sociología, sobre la verdadera historia y no la historia que nos venden en las escuelas o universidades, porque viaja en el pasado, escruta clarividentemente los eventos humanos y nos los transmite tal y como ocurrieron y no como la opinión de los historiadores la han hecho conocer. Por ahí dice un proverbio que después de las guerras la historia la escriben los vencedores, con lo cual muchas guerras que nosotros hemos leído no han sido tal y como se nos han narrado, sino que han habido muchas cosas que los historiadores, por tener la conciencia dormida, ignoran. Y lo peor es que nosotros bebemos la sabiduría de los ignorantes. Hay quienes han dicho por ahí que si el maestro Samael copió la gnosis de otros autores. Yo francamente me da lástima cuando escucho estos comentarios, no por el maestro Samael, sino por estas gentes, porque no se dan cuenta de que aunque hay cosas que se comparten universalmente porque no pertenecen a nadie, como por ejemplo el estudio del yo. El estudio del yo pertenece a la filocalia tibetana. El estudio del yo lo conoció Gurdjieff, Uspensky en consecuencia, Nikol, otro discípulo de Gurdjieff, Blavatsky también conoció sobre el yo. Pero es que todo el que haya bebido en las fuentes tibetanas, pues ha conocido la temática del yo, sobre la máquina humana y los 5 centros de funcionamiento. Alguien podría decir que el maestro Samael copió de Gurdjieff. No, porque Gurdjieff había copiado, en este caso, de los tibetanos. Pero una cosa diferencia al maestro Samael de todos estos otros autores, y es que nadie había explicado el yo. Nadie había explicado la máquina humana y los 5 centros de funcionamiento, y cómo corregir los 5 centros, y cómo educar los 5 centros, de una manera tan explícita como lo hace el maestro Samael. Entonces, claro, no es que el maestro haya copiado de nadie, es que él tuvo que hablar de toda la temática esotérica que había existido antes de que él apareciera, para clarificarla
y luego habló también de otra temática esotérica de la que ninguno de estos otros personajes ha hablado jamás. Entonces, claro, el maestro Samael, algunos lo acusan de ser sincretista, o sea, que toma un poquito de aquí, de allá y de acullá. No, de sincretismo nada. Lo que pasa es que el maestro, como avatar, tenía que desvelar todo el conocimiento oriental y occidental, y no le quedó más remedio que hablar en términos en los que a veces han hablado otros autores, pero con la diferencia de que él iba a la profundidad del término y a la explicación de fondo de todos los fenómenos, cualquiera sea su nombre. Óscar, cuando uno estudia tu obra, Samael Aun Weor, el hombre absoluto, uno observa que el maestro Samael desde pequeño pues ya tenía grandes dones, grandes poderes, tenía muchas facultades. Tú comentas anécdotas de cuando era pequeño. Entonces sorprende que una persona, un ser, empiecen a manifestársele esos dones prácticamente desde que nació. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿De dónde traía o cómo consiguió el maestro Samael esos dones prácticamente desde la cuna? Bueno, eso es lo que nos conecta de nuevo con aquello de los avatares. El maestro Samael, cuando nació, era ya Bodhisattva del quinto ángel del Apocalipsis, del quinto de los 7. Y obviamente este tipo de bodhisattvas, como el maestro Samael, que ha conocido la evolución de las razas humanas desde el origen mismo de la creación del planeta Tierra, que ha conocido la evolución de otras razas humanas de un pasado Mahabharata, como el Padma de oro, aquel Mahabharata en el cual la luna era un mundo, hoy es un cadáver. Este tipo de iniciados se han curtido a lo largo de los milenios en muchísimas disciplinas y han desarrollado facultades que quedan para siempre registradas en sus almas. Y esto es lo que hace que cuando el maestro Samael en este planeta tuvo otras existencias anteriores a esta última que nosotros todos hemos conocido, en muchas de esas existencias él gozaba de facultades extrasensoriales con las que él hacía cosas espectaculares y eran facultades que él no había tenido que desarrollar, venían con él. Si a esto le añadimos que en muchas de estas existencias que el maestro tuvo en este planeta, él intentó muchas veces levantarse, porque él era un bodhisattva caído. Lo intentó en la Orden Sagrada del Tíbet, lo intentó en el Egipto milenario de los faraones, lo intentó durante la Edad Media cuando se hizo monje y se llamó Tomás de Kempis y escribió aquella obra grandiosa, Imitación de Cristo. Si a esto le añadimos estos intentos del bodhisattva de levantarse, lo cual conlleva un reforzamiento de sus capacidades psíquicas, nada nos tiene que extrañar que haya nacido con una serie de manifestaciones que ya él de por sí traía desde otras existencias y que ya venía activando desde otras existencias. Pero aparte de eso, su propio padre, su Keter, el real ser interior del maestro Samael, estaba muy interesado en que desde pequeño su bodhisattva tuviese contacto con los fenómenos paranormales, para que se fuera familiarizando y para abonarle el terreno en sus futuras investigaciones. Tengas en cuenta que el maestro Samael nació, diríamos, con un 20% de conciencia. El ser humano normal nace con un 3% de conciencia. Eso nos coloca pues en una terrible desventaja con respecto a él. O sea que según lo que estás comentando, realmente es una excepción. Sí, los avataras son excepciones. Por eso
hay que advertir al estudiantado gnóstico de que cualquier persona que estudie nuestras enseñanzas y las realice a fondo, se puede autorrealizar. Muy bien. Ese es el fin de la gnosis. Pero que no piense esa persona que por el hecho de autorrealizarse va a tener las mismas características que un avatar. Los avatares son específicos. Ya lo dije al principio. Hay maestros resurrectos que tienen muchas cualidades, pero nunca tendrán las cualidades de un avatar. Por eso no son avatares. Entonces, hablando en términos alquimistas, diríamos que no todo el mundo tiene su piedra filosofal aquilatada de la misma manera. Entonces, hay piedras y piedras. Alguien puede haber hecho la piedra filosofal por primera vez. En el caso del maestro Samael, es la tercera vez que recoge su piedra alquímica, su piedra filosofal, con lo cual muchas cosas ha revivido él en el camino iniciático que le han reportado un mayor volumen de conocimientos. Oscar, entrando un poco ahora en el terreno personal, ¿cómo te sentías tú con una persona así, con un ser así? O sea, ¿qué sentías tú cuando comías con él, caminabas con él, hablabas con él y, bueno, pues hacías tu misión consultando las cosas con él? ¿Cómo te sentías tú cerca de un hombre así? Si tengo que decir la verdad, no solamente mi persona, muchas personas que conocieron al maestro Samael, tuvimos la gran dicha, yo me sentía privilegiado. Para mí, haber conocido al maestro Samael ha sido el mayor regalo del cielo en esta existencia, para mí. Claro está que cuando estábamos al lado de una persona de esas condiciones, nosotros nos sentíamos anonadados. Yo me sentía particularmente hiperfeliz. Y aunque me tocaba ir a sitios a hacer misión en el territorio mexicano o fuera del territorio mexicano, saber que podía comunicarme por teléfono con un individuo sagrado de esa magnitud era para mí pues algo extraordinario, no me lo podía creer a veces. A veces yo me decía a mí mismo, ¿será posible que un hombre tenga estas características? ¿Será posible que una criatura humana tenga semejantes capacidades? Porque a mí me gustó personalmente verificar en forma directa esas capacidades del maestro Samael. No porque dudara de él, sino porque me hacía mucha gracia la penetración que tenía su inteligencia y sus dones. Y en más de una ocasión, en forma amistosa y muy fraternal, le preguntaba, por ejemplo, maestro, dígame dónde estoy ahorita, por teléfono. Y él me describía el sitio donde me encontraba. Una vez llegué a preguntarle, ¿desde dónde lo estoy llamando? Y me dijo, desde una cabina telefónica que está en la calle. ¿De qué color es la cabina telefónica? Roja. Estaba toda pintada de roja. ¿Y qué hay detrás de la cabina telefónica? En la acera, un restaurante. ¿Y cuál es el logotipo de ese restaurante? Una palmera. ¿Y cómo se llama el restaurante? Tropic Burger. Aquello era el pan nuestro de cada día. Con el maestro Samael vivíamos experiencias insólitas prácticamente las 24 horas del día, porque salíamos de un fenómeno para entrar en otro. Eso no significa que el maestro Samael anduviese siempre de fenomenólogo, no, pero era inevitable, un individuo con esas capacidades, pues al moverse en la vida de todos los días, iba dejando un rastro muy específico. Ahora que hablas de los dones que tenía el maestro Samael, ¿a él le gustaba expresar sus dones? ¿Le gustaba que la gente pues viera los logros que tenía o los poderes que tenía? No, el maestro no le gustaba andar exhibiendo sus poderes. Si alguna vez tuvo que
mostrar sus poderes fue por necesidad imperiosa. Y esto lo decía él mucho. Y lo deja muy claro en las cátedras que dictó en segunda y tercera cámara y que nosotros hemos recogido en nuestra obra El Quinto Evangelio, que son las cátedras de él transcritas literalmente, de la grabación al papel. Pero cuando el maestro Samael veía en un momento X que había que poner en actividad un poder XX, pues él lo hacía por el bien de la humanidad, por salvar a alguien de la muerte, por evitar un peligro que se venía. En estos casos sí, pero si no, a él no le gustaba ser cirquero. Tengo que decir que cuando el maestro Samael llegó a el país mexicano, lo tuvo muy difícil, porque en aquellos días México, como cualquier otro país del mundo, estaba muy materializado. Hoy está peor lo más. Y no le quedó más. Pero en aquellos días, al maestro Samael, que hablar en las calles de cosas esotéricas y a la par hacer curaciones, hacer andar paralíticos, para que las gentes tuviesen fe en la gnosis. Yo considero eso duro para un iniciado y hasta humillante, porque la humanidad no merece, en el estado en que estamos, no merecemos semejantes prodigios. Sin embargo, en su misericordia, el maestro lo hizo, y lo hizo con gran amor, para que nacieran las primeras células de lo que hoy es la gnosis en México y en otros países, concretamente en México, que fue donde él se estableció. Eso es lo que... Óscar, se comenta que muchas personas se quemaron o pasaron crisis, digamos, cuando conocieron al maestro Samael en persona. Es decir, cuando lo vieron cómo actuaba en su vida personal, cómo pues, conducía su vehículo, cómo pues, se comportaba pues, cuando estaba relajado. Muchas gentes que pues, a lo mejor tenían conceptos equivocados de lo que era un maestro, llegaron a quemarse, llegaron a abandonar la enseñanza incluso. ¿Qué puedes tú decir sobre este maestro? Bueno, eso fue verdad. Las gentes que se quemaban, o que se quemaron, pues ese fenómeno se debió a que esas gentes no estaban maduras para la gnosis. ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente eso ocurrió sobre todo cuando el maestro recién se había instalado en el Distrito Federal mexicano. Entonces el maestro, pues como todo padre de familia, tenía hijos, tenía un hogar, y tenía que mantener ese hogar y mantener a esos hijos y a esa esposa. Entonces, claro, el maestro era un ser humano que cumplía con sus deberes de ciudadano normal, y aparte, pues era un maestro de la gran fraternidad blanca. ¿Qué pasó? Que muchas personas que habían leído libros de Sivananda, Yogananda, Vivekananda, Ramacharaka, etc., y veían a estos maestros sentados en posición oriental, con una túnica blanca, comiendo uvas, pensaban que el venerable maestro Samael pues, se pasaba todo el día sentado en posición de loto y comiendo uvas. Y resulta que llegaban a la casa del maestro Samael y lo veían salir con chaqueta, corbata, conducir un coche, ir al apartado a sacar las cartas, llevar a su mujer a hacer las compras y luego dedicaba sus horas a sus meditaciones personales y a su labor de escritor, es decir, a escribir sus obras. Independientemente de esto, pues él también tenía sus días de reuniones en las que de manera específica se realizaban las actividades de segunda cámara, allá en el Distrito Federal. En aquellos tiempos era en la calle Donceles. Pero, claro está, la gente al ver aquello pensaban que el maestro Samael pues era un hombre vulgar,
común y corriente por el hecho, fíjense ustedes, de que conducía un coche y de que caminaba con corbata y chaqueta y de que iba a correos y hacía las gestiones que todo ser humano hace para mantener un hogar. Y estas personas iban luego denigrando la figura del maestro Samael, pensando pues que se trataba de un simple escritor, o de un intelectual, o de una persona que nada tenía que ver con lo espiritual. Pero esos son conceptos subjetivos que las gentes se hacen cuando no profundizan en la obra de un iniciado. Aquellos que en cambio iban a leer sus obras a fondo y que en su momento oportuno le hacían preguntas al maestro Samael en las reuniones que él prodigaba en su propia casa o en la asociación que había en México, Distrito Federal, eso sí que se dieron cuenta de quién era el maestro Samael. Oscar, estamos acostumbrados a ver al maestro Samael hablando siempre a través de los vídeos o de las conferencias en un tono pues duro, un tono un poco, digamos, fuerte, ¿no? El maestro Samael, primeramente te pregunto, ¿por qué hablaba así? Y en segundo lugar, si era así siempre, incluso en su vida familiar. Bueno, primero que todo hay que decir que el verbo del maestro Samael se transformó cuando en lo que nosotros hemos conocido en la historia de la Gnosis como Sumum Supremum Santuarium, que estaba ubicado en la Sierra Nevada de Colombia, en Santa Marta. Cuando él vivió allí en el Sumum Supremum Santuarium, aquel evento en el cual recibió al niño Cristo en la iniciación de Tiferet, en ese evento la voz del Avatara se modificó y se volvió metálica, como la escuchamos en las grabaciones. También es muy cierto que al ser el Bodhisattva del quinto ángel del Apocalipsis, y que ese quinto ángel es el regente del planeta Marte, todo eso le da a la voz del Avatara un carácter. Y ese carácter es el que se expresa cuando en materia de doctrina se le pregunta algo. Entonces responde de manera muy contundente y muy enfática. El maestro Samael tiene una característica en su expresión y es el énfasis. Él es muy enfático y muy contundente y lo hace adrede porque sabe que los seres humanos, cuando alguien nos está diciendo algo, ni siquiera lo estamos escuchando completamente. Entonces, para obligar a que lo escuchen, él era enfático y contundente. Esto llevó a considerar a algunas personas que el maestro hablaba así porque era pues un saco de cólera. Yo me acuerdo que una vez le preparé una conferencia pública al venerable maestro Samael en Hermosillo, en el estado de Sonora. Y resulta que el maestro habló aquella noche muy enérgicamente, como de habitud, lo hacía en materia de doctrina. Cuando terminó la conferencia y hubo el periodo de preguntas, se hicieron las preguntas, el maestro respondió también enérgicamente. Y al final uno de los asistentes se me acercó para decirme, oiga, ¿por qué su maestro, o sea, el maestro Samael, es tan iracundo? Y yo le dije, usted se equivoca, señor, le dije. El maestro Samael no es un iracundo. Lo que pasa es que lo que se expresa a través de él es la energía de un logos, y nada menos que del logos del planeta Marte, que es el logos de la fuerza. No, vaya usted y converse con él y verá que no está enojado. Y aquel hombre mexicano dice, no, yo pienso que sí está enojado. No, pues es una consideración muy particular de usted. Pero yo que vivo en su casa, me doy cuenta de que no es ninguna persona enojada. Es un gran hombre, es un gran padre, es un gran amigo, es un gran maestro. Lo que pasa es que hay maestros y maestros con distintas tónicas. Entonces, claro, las gentes que escuchan al maestro Samael pueden llegar a hacerse la idea equivocada de que el maestro habla, pues, con cólera o con ira, pero eso es absurdo. En la vida personal,
del maestro Samael, pues cambiaban un poco las cosas. No cambiaba el tono de la voz, porque siempre era metálica, pero sí el carácter. Entonces en la casa, pues él se volvía un gran padre de familia. En la vida fraternal, pues era un gran amigo, un gran maestro y un gran amigo. Con el maestro Samael podíamos echar chistes y se reía. Con el maestro Samael podíamos ir a comer helados, y se los disfrutaba muy bien. En una ocasión me dijo a mí en forma chistosa: esta tarde te llevaré al Nirvana. Ah, sí. Yo pensé que me iba a llevar en una experiencia mística al Nirvana o al Mahaparinirvana. Resulta que como a las 5 de la tarde me dice: ven, vamos al Nirvana. Y me metí en su coche, empezó a conducir y yo me hacía 1000 cábalas en mi cabeza. Cuando de pronto me dijo: ¿ves aquel negocio que está allá al fondo con el número 33? Digo: sí, ese es el Nirvana. Ah, qué cosas. Llegamos allí y resulta que era una heladería que se llamaba Heladería 33 porque tenía 33 sabores de helados. Y aquel día se comió, aunque le espante a nuestros espectadores, 7 helados, 7 conos. Y se asombró el maestro de que yo solo me comí 2. Otros dirán: ah, el maestro Samael tenía gula. No, lo que tenía era mucho calor interno. Y el maestro se equilibraba esos calores comiendo helados. Pero no era todos los días tampoco. Entonces, claro, hay que entender estas cosas, ¿no? Para no fanatizarnos y no hacer juicios equivocados. Debería ser curioso para ti, ¿no? Esa combinación de logos, de maestro, de guía, de amigo, de padre de familia. Debería ser una experiencia muy enriquecedora en ese sentido, ¿no? Mucho, mucho. Yo me recuerdo que en una oportunidad salimos todos en una excursión hacia el Parque de los Leones, que está allí en el Distrito Federal. Y resulta que en ese lugar no hay leones. Así que los mexicanos tienen una manera muy curiosa de llamar a sus áreas verdes, ¿no? Y en cambio hay muchos árboles. Y resultó que el maestro se agarró a un árbol y dijo: en torno a mí, haced todos una cadena. Vamos a llamar a mi padre. Y él se agarró al árbol así, con las manos puestas hacia atrás, cogiendo el árbol. Todos empezamos a hacer la cadena. Y de pronto dijo el maestro: en estos instantes está dentro de mí el Logos de Marte. Y se fue y se sentó al pie de aquel árbol. Y dijo: todos aquellos que estén enfermos pueden ir pasando aquí delante de mí, que serán curados. Yo francamente no tenía ninguna enfermedad, pero sí que tenía una curiosidad. Entonces dije: esto no me lo pierdo. Yo voy a ver si es verdad que hay algo ahí dentro de él. Y poco a poco me fui acercando, sin que la gente no se diera cuenta, sin que la gente se diera cuenta. Y poquito a poquito me acerqué a tal punto que la manga del maestro Samael me quedaba aquí cerquita de mi boca, de un brazo de él. Como él estaba haciendo un trabajo con mantras y todo para una mujer que tenía lupus en la sangre, lupus en la sangre, una enfermedad que a veces existe. Yo en un momento determinado quise darle un beso al hombro del maestro Samael y me llevé la sorpresa de mi vida, porque me dio un corrientazo en la boca, como cuando uno mete los dedos en un enchufe de estos y se lleva una impresión muy fuerte, ¿no? De 220 voltios. Eso sentí yo y no se me ha olvidado jamás. Y a partir de entonces, aparte de los muchos testimonios que yo ya había tenido de parte del maestro en torno a su maestría, aquello me acabó de quitar todas las pulgas que tuviera de ateísmo, porque me di cuenta que había una energía muy elevada dentro de él y la pude percibir, la toqué y la degusté con mis propios labios. Oscar, ¿y alguna vez el maestro Samael te hizo algún regaño? ¿Te corrigió alguna actitud o alguna situación que él considerase que no era correcta? Sí.
Lo he comentado en mi libro El hombre absoluto. Era un domingo en el que todos teníamos que salir y el maestro Samael tenía el problema de que si los domingos él no salía temprano, a las 6 de la mañana, las gentes empezaban a llegar a su casa y no tenía ni siquiera ese día para respirar, para hacer su vida personal con la familia. Entonces nos habíamos despertado como a las 5 de la tarde, de la madrugada, perdón, y yo me había duchado ya y me había ido a la sala. Como no tenía nada que hacer, vi por allí un panfleto de estos, un cómic, referido a un personaje llamado Fantomas. Es un personaje creado por la leyenda urbana mexicana. Entonces ese es un personaje que roba a los ricos para darle a los pobres y todo esto. Y yo estaba leyendo aquello. De pronto el maestro Samael se había levantado ya, se había duchado, y él tenía unas pantuflas de tela, con lo cual yo estaba leyendo mi cómic y él vino por detrás de mí. Yo no lo sentí llegar porque tenía pantuflas de tela. Y sentí una mano que entró por aquí, me cogió aquel panfleto, aquella revista, aquel cómic, y lo tiró lejos, ¿no? Y yo me quedé con las manos vacías. Y se me puso el maestro Samael de frente a mí. Entonces me dijo, en tono muy severo, escúchame bien, me dijo. En esta casa, si has venido a aprender, no te doy nunca más permiso para leer estupideces. Y me hizo una pregunta, ¿quién es Fantomas? Y yo le respondí, pues un personaje imaginario. ¿Y existe o no existe Fantomas? Me preguntó. Yo le dije, no. ¿Y por qué lees una cosa que no existe? ¿Tú no te das cuenta que eso es basura? Y le dije, pues claro que sí. Pues escúchame bien. En tono muy severo me dijo, a mí se me dijo una sola vez en los mundos internos esta frase, antes de que la llama de oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar al abrigo de cualquier viento. Los pensamientos terrenales deben caer muertos a las puertas del templo. Si quieres purificar tu mente, tienes que evitar llenarla de basura. ¿Comprendiste? Y yo le dije, sí. Y me dijo, no, mentira, no has comprendido nada. Me lo dices así para que yo me calle. Pues no me callo. Y yo decía, Dios mío, me está cayendo el diluvio universal. Y volvió a insistir, te explico. Eso es una estupidez. Ese personaje no existe. No debes alimentar tu mente con estas tonterías. ¿Lo has comprendido? Yo le dije, sí, maestro. Mentira, me volvió a decir. Y yo dije, bueno, pues entonces, ¿cuándo va a acabar esto, mi señor? Así me tuvo como 20 minutos. Y cada vez que yo le decía que comprendía, me volvía a regañar. Porque el maestro tenía esa tónica, ¿no? Se quería cerciorar de que el discípulo comprendía en los 49 niveles subconscientes de que lo que le estaba diciendo era por su propio bien. Total, que al final ya le dije, vale, maestro, yo haré lo que pueda. Entonces ya, me dejó en paz. Y yo me quedé aquel día muy triste. Sin embargo, el maestro Samael, cuando ya íbamos en el coche, pues estaba muy cordial. No era una persona que cuando regañaba lo hiciese por rencor o por humillar a alguien, en modo alguno. Lo hacía porque él quería que nosotros, como le dábamos la confianza total, pues aprendiéramos realmente cómo es el camino. Y me sirvió de mucho porque nunca más cogí yo un cómic de estos para leer, porque me di cuenta, cada vez que veía en los kioscos este tipo de literatura, decía, ¿por qué voy a meter cosas que no son verdades en mi cabeza? Y esto me golpeó hasta la fecha. Me divorcié totalmente de la basura intelectual. O sea, que él realmente sabía cómo instruir, sabía cómo ayudar realmente a... Sí, en tanto y cuanto también el discípulo quisiera que se le ayudara. Porque si él veía que ese discípulo se llenaba de resentimiento y se largaba, pues él cerraba su cátedra con ese discípulo. El maestro no era una persona que le gustase aplicar el mismo sistema con todo el mundo.
Sí, en relación con esto que estás comentando, se conoce de que el maestro Samael no trataba igual a todo el mundo. Es decir, él valoraba mucho las personas que se iban de misión, que pasaban grandes sacrificios para abrir grupos en diferentes partes, pues, de México, de otros países. Y que cuando esos misioneros venían a su casa, venían a darle informes, pues él realmente se alegraba mucho, se ponía contento. Y las personas que estaban cerca de él, incluso misioneros, pero que no hacían realmente labor por la humanidad, pues no eran tratados con la misma cordialidad y con el mismo entusiasmo con el que el maestro trataba a los misioneros que realmente sí estaban trabajando. ¿Es esto cierto? Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, pude evidenciar que al maestro Samael le alegraba muchísimo cuando algún misionero había conseguido el éxito en su misión. Y ese misionero, cuando se acercaba a la casa del venerable maestro Samael, pues era recibido por él con mucho cariño. Y curiosamente, habían algunos misioneros que no querían separarse de él ni media hora. Y cuando el maestro necesitaba que esos misioneros fueran a tal ciudad o a tal sitio a hacer una labor, ponían excusas para no ir, para estar pendientes de todo lo que decía el maestro Samael. Resultó que una vez, uno de esos misioneros que no querían moverse del Distrito Federal para no perderse nada de lo que hiciera o dijese el maestro Samael, consultó al maestro Samael un sueño. Yo estaba allí presente. Y el maestro le contestó en una forma un poco áspera, le dijo: investígalo tú mismo. Tú eres misionero. Investígalo, medita, ve al fondo de tu sueño y saca tú mismo las conclusiones. A mí, francamente, me pareció una respuesta dura. Pero luego ya, a lo largo del día, un servidor le preguntó al maestro Samael el mismo sueño que había preguntado a aquel misionero por la mañana. Y me lo explicó. Entonces yo, a escondidas, fui y le comenté al misionero lo que quería decir. Cuando yo le pregunté al maestro Samael, ¿por qué no le quiso dar usted, maestro, a este misionero la explicación? Él me dijo muy tajantemente: porque todos lo quieren en bandeja, pero cuando se les pide un esfuerzo no lo quieren hacer. De manera pues que es obvio, dice el proverbio popular que Dios no tiene hijos preferidos, pero sí que tiene hijos que lo prefieren. Y eso se aplica en lo humano y en lo divino igual. Porque al maestro Samael le gustaba probar a los discípulos. Sí, lo hizo desde que él estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en los orígenes de la Gnosis misma. Si conversáramos con aquellos paladines de entonces, Pedro López Lindo, don Marcos Ortúa, Celestino López Lindo, ellos contarían una serie de anécdotas en las cuales el maestro los fue probando como discípulos para irles dando a cada uno las ayudas que iban mereciendo. Y a lo largo de toda la existencia del maestro Samael, cuando él apreciaba a un discípulo, le ponía pruebas. Era una tónica de él, y es una tónica de los grandes adeptos, de ir probando a los discípulos para ver si realmente están preparados para la vida espiritual y para ver si realmente tienen anhelos de fondo. Dice por ahí el maestro Samael que él conoció a un gurú de bigotes grandes y ojos muy grandes. No lo dice, pero ese personaje fue Gurdjieff. Y resulta que el maestro cuenta que ese gurú llevó a sus discípulos desde Rusia, donde estaba Gurdjieff, hasta Turquía a pie, caminando por entre las montañas con la nieve, escuchando los aullidos de los lobos. Y cuando llegó a Turquía, entonces alquiló una casa y les dio las enseñanzas. Los discípulos le preguntaron: ¿y por qué nos has hecho venir a pie todo ese trayecto tan largo? Entonces aquel personaje respondió: porque quería saber si ustedes realmente tenían anhelos de recibir
por la enseñanza superior. Entonces, claro, los adeptos, y muy concretamente el maestro Samael, pues sí que gusta y sí que gustan de probar a los discípulos, claro que sí. O sea, que el maestro Samael en el fondo le gustaba, como parte es lógico, que la persona que estuviera cerca de él estuviera clara y definida, o sea, no Sí. quería perder el tiempo. Obviamente, obviamente. Y era frecuente que el maestro, por ejemplo, estuviera constantemente indicando el trabajo interior de los alumnos, o corrigiendo actitudes equivocadas, o cuando veía algún ego de alguna persona, alguna actitud que no estuviera correcta, pues actuaba y recriminaba, o lo hacía habitualmente, o en casos excepcionales, ¿cómo lo hacía? Eso lo hizo el maestro Samael cuando él estuvo en el Sumum Supremum Santuario y cuando recién creó los grupos en México Distrito Federal. Después él abandonó el sistema porque vio que los discípulos, en lugar de agradecer que él les estuviera corrigiendo y que les estuviera mostrando el camino, cogían rencor hacia el maestro Samael o abandonaban la gnosis. Entonces ya en los últimos años el maestro se limitaba a dar la enseñanza, a dictar los parámetros más importantes de esa enseñanza y que cada quien hiciera con su vida lo que quisiera. Es triste, porque lo ideal es que todos hubiéramos sido corregidos por el maestro Samael, porque dice por ahí el proverbio que un árbol mal elevado nunca endereza su marcha si no se le pone un palito al lado. Y eso es así. Si nosotros crecemos con vicios, inclusive dentro de la gnosis, vicios espirituales, manías, dogmas, fanatismos, y nadie nos educa, pues esa es la gnosis que vamos dando por allí, ¿no? Una gnosis a veces falseada por nuestros conceptos y nuestras percepciones subjetivas. Y el maestro quiso ayudar a muchas gentes, pero cuando él veía que el discípulo no tenía la escudilla hacia arriba para recibir esa corrección, pues él lo dejaba por la paz. Entonces, para no espantar a todo el discipulado, él abandonó ese sistema. Óscar, se han dado casos en la gnosis, en los estudiantes que vienen a la enseñanza, que ven una cierta incompatibilidad entre lo que enseña el maestro Samael y las enseñanzas del Cristo, o sea, de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes tú decir en este sentido? Es decir, ¿qué aclaraciones le puedes dar tú a estas personas que por tradición, porque en su casa, en su familia han sido siempre católicos, conocen la gnosis y no llegan pues a entender que pues, el mensaje de la gnosis es también el mensaje del Cristo, ¿no? ¿Qué decía el maestro Samael y qué opinaba referente al Cristo Jesús? Bueno, voy a contestarte de lo último que has preguntado hacia lo primero. Pero el maestro Samael siempre dijo que Jesús el Cristo es el jefe supremo de la Logia Blanca, el presidente del Sagrado Colegio de Iniciados. Y él mismo decía, yo recibo órdenes directas del Cristo, es decir, de Jesús de Nazaret. Hay que saber que el Cristo es el avatar de avatares, es el Kabir de Kabires, etc. Entonces, eso denotando respeto y una profunda admiración hacia el gran Kabir Jesús. Sobre las enseñanzas gnósticas y las enseñanzas cristianas, la gnosis es la actualización del cristianismo primitivo. La gnosis es eso, la actualización en pleno Kali Yuga del siglo XX y del siglo XXI de las enseñanzas primitivas de Jesús de Nazaret. Nosotros conocemos los sacramentos cristianos en su forma y en su verdadero fondo. Los sacramentos cristianos hoy para las iglesias fracasadas, concretamente la Iglesia Católica, son un medio de obtener dinero de las multitudes, desgraciadamente. Para nosotros en la gnosis, los sacramentos son sacratísimos. La palabra sacramento viene de sacro, amén. Hay tres améns.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la ortodoxia gnóstica. Entonces, un sacro amén es un sacro deber hacia esas tres divinas fuerzas primarias de la creación. Sacramento es cumplir con deberes de buen cristiano para con las tres fuerzas primordiales del universo y del cosmos. Entonces, para nosotros, el bautismo, la confirmación, la comunión, el matrimonio, la extrema unción, son verdaderos sacramentos cuya profundidad doctrinaria conocemos, respetamos, veneramos y practicamos. Sin embargo, a las gentes de la calle, en las iglesias comunes y corrientes, se les hacen estos sacramentos en forma mecánica, no se les explica cuál es el origen de esos sacramentos, de dónde vienen, cuál es la finalidad de ellos, sino que paga la persona un montaje de dinero, un monto XX, y se le hace una fórmula en latín o en castellano y se le dice, ya estás, ya eres cristiano, ¿no? Si es el bautismo, por ejemplo. Pero eso tiene una honda significación a lo largo de la vida de la persona. Si las personas quieren enterarse de eso, que vengan a la gnosis. En la gnosis nosotros explicamos lo que son los cielos y los infiernos del cristianismo, pero no en forma teórica. Enseñamos a las personas a que vayan a hablar con los ángeles o que vayan a verificar a ver si existe el infierno y sus demonios. Esa es la diferencia entre la gnosis y el pseudo-cristianismo que existe en nuestro mundo, sobre todo protagonizado por las iglesias fracasadas y en concreto por la Iglesia Católica. Pero nosotros sí que somos poseedores de esa doctrina primigenia que Jesús predicó en Tierra Santa, que transmitió a sus apóstoles y que los apóstoles difundieron por la faz de la tierra. Esa es la diferencia. Óscar, me imagino que el maestro Samael estaría lleno de cualidades, de virtudes, en fin, de dones, porque es una persona excepcional, ¿no? Pero, ¿qué remarcarías tú más del maestro Samael? ¿Qué cualidad remarcarías más de él? La paciencia. El maestro era infinitamente paciente. Yo recuerdo que en una oportunidad, unos hermanos tenían que ir a la ciudadela de Teotihuacán y habían alquilado un autobús para que el maestro fuera con ellos y les explicara pues todo el entorno arqueológico y antropológico de esta ciudadela, que está a 1 hora y media del Distrito Federal mexicano. Entonces las gentes supuestamente tenían que abordar el autobús hacia las 9 de la mañana y el maestro tenía que estarlos esperando en un lugar de la carretera. Y allí estuvo el maestro esperando las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, hasta que llegó el autobús. Y nunca se quejó el maestro Samael. En otra oportunidad, él fue a buscar unos pantalones que necesitaba en un almacén. Cuando cogió los pantalones que quería medirse, entró en el probador del almacén para ver si estaban ajustados a su talla. Y allí se encontró un reloj de alguien que lo había dejado, quizás probándose alguna prenda de vestir. El maestro cogió aquel reloj y resulta que eso sucedía como a las 10 de la mañana. Él no quiso entregar el reloj ni a los dueños del establecimiento comercial, ni a nadie. ¿Y qué hizo? Se sentó en la acera que estaba bordeando ese establecimiento comercial y esperó todo el día. Como a las 7 de la tarde llegó el propietario del reloj, preguntando si alguien había visto un reloj. Y el maestro estaba allí y le devolvió el reloj.
Esto yo estoy seguro que muchos de nosotros no lo haríamos, o se nos haría impensable, o ni siquiera lo pensaríamos. Pero el maestro era así, con los problemas que surgieron en la gnosis a lo largo de aquellos años, durante los cuales él era su máximo representante físicamente, pues él tuvo infinita paciencia con todos los discípulos, inclusive con aquellos que más tarde lo traicionaron. Entonces era una persona de una paciencia extrema, extrema. Yo, francamente, no me considero, ni me consideraré jamás, con la paciencia del avatar de Acuario. Muy interesante. Óscar, ¿y el maestro Samael amaba a los animales? Mucho, mucho. El maestro Samael era un amante de natura. Sobre esto he escrito en el libro también Samael Aún Weor y el hombre absoluto. Pero el maestro era una persona que le gustaba mucho la observación del reino animal y decía que en este siglo XX y el siglo XXI, cuando él visitaba los zoológicos, irónicamente, decía él, que había visto más profundidad anímica en un león, en un guepardo, en un pavo real, que las gentes contemplaban como espectadores, que en las mismas gentes. Él decía que a veces él contemplaba leones que estaban percibiendo mediante una facultad que el ser humano perdió y que los animales conservan, llamada la percepción instintiva de las verdades cósmicas. Él decía que con esa facultad ese león estaba percibiendo acontecimientos futuros de la vida de las personas que estaban allí contemplándolo, como turistas o como transeúntes. Eso nos da una idea de qué mal estamos los seres humanos. Los seres humanos perdimos todo contacto con la divinidad. En cambio, los animales lo siguen conservando. Por eso se dice tanto que los gallos se alteran antes de que haya un terremoto. En el tsunami que hubo hace unos años, por allá en el Océano Índico, todo el mundo vio correr a los elefantes hacia las montañas, a los monos también, a las gacelas. Solo el ser humano se quedó allí como un imbécil, hasta que llegaron las olas y los tragaron, los mataron. Entonces, claro, ¿quién está más despierto que quién? A las claras se ve que los animales tienen más porcentaje de conciencia libre en estos tiempos que el mismísimo ser humano. Por eso, para el maestro Samael, el reino de los animales, que él consideraba nuestros hermanos menores, decía, que era muy sagrado, muy sagrado. Óscar, y para hablar un poco de la vida cotidiana del maestro Samael, ¿cómo celebraba él, por ejemplo, pues las fiestas, la Navidad, la Semana Santa? ¿Cómo lo vivía todo eso en la familia? ¿Le daba una importancia, pues, digamos, relevante, o simplemente, pues, trataba las fiestas como cosas humanas? ¿Cómo lo vivía eso? Bueno, el maestro Samael era eminentemente un hombre místico. Entonces, claro, todas las fiestas religiosas cristianas para él tenían una gran relevancia. Por eso en la parte mística de la gnosis, él nos ha legado pues una liturgia. Y allí vemos cómo él nos pide a nosotros celebrar estas fiestas de manera interna. Y en el caso concreto de él, pues era una persona que le producía una gran emoción la Semana Santa.
se sometía voluntariamente él a ayunos durante ese periodo. Se sometía a mucho recogimiento, ayuno de palabra, ayuno de alimentos. Y en cuanto a las Navidades, por ejemplo, pues era una fiesta que también le hacía a él mucha alegría. Entonces se organizaba en la casa de su familia, en el seno de su hogar, se organizaba pues una cena de Navidad y él la presidía. Y en esa cena pues siempre él tenía palabras especiales para la cena de Navidad y para la cena de fin de año. Era una persona que le gustaba mucho disfrutar del sabor familiar y sagrado de esas fiestas. O sea, no era una persona indiferente a estos eventos cristianos y sociales. Óscar, el maestro Samael, hablando ya a nivel misional, el maestro Samael es el que nutre a los misioneros, es el que le da la fuerza a los misioneros, es el que está pendiente de los procesos internos, del trabajo psicológico, de las cosas materiales que necesitan los misioneros para desarrollar su labor. ¿Cómo hace él todo eso? ¿Realmente él está pendiente de todas estas cosas? Bueno, él siempre enfatizó que todos los misioneros y toda persona que está inmiscuida en la gran causa, en el quinto evangelio, es alimentada internamente por él. Pero claro, él es varias cosas, porque él es el avatar de Acuario, él es el maestro de los gnósticos, él es el gurú de los gnósticos, pero él es también el bodhisattva de un logos. Un logos tiene la facultad de manifestar su fuerza en forma infinitesimal, o sea, en forma infinita. Un logos puede estar asistiendo a 10.000 personas a la vez. Eso forma parte de una de las facultades del ser, el don de la ubicuidad. En consecuencia, el logos marciano, el logos Samael, alimenta y nutre a través de su bodhisattva, aún peor, a todos los misioneros. Esto lo decía él: todo aquel que actúa en contra de la gran causa voluntariamente es desconectado de la fuerza. Mi padre, decía él, su logos, su ser, lo desconecta y al final termina como una bombilla apagada o como una vela derretida. Y esto lo vivimos cuando en un determinado momento hubo una cierta conspiración contra él por parte de algunos discípulos que habían inclusive llegado a niveles de maestría gracias al mismo maestro Samael. Y en esa rebeldía horrible que protagonizaron estos maestros, llegó un momento en que el logos los desconectó. Y saben ustedes cómo lo pudimos verificar, porque un día salimos en el coche del maestro Samael, un hermano y dos de esos maestros que estaban ya en pasos equivocados. Y el maestro Samael me había advertido a mí, antes de salir: ya verás cómo estos personajes se están desconectando de mi padre. Lo verás, porque voy a hacerles unas preguntas y no sabrán contestar. Preguntas muy simples. Y yo tenía la curiosidad de ver aquel fenómeno. Cuando íbamos por el centro de las calles de México, Distrito Federal, el maestro le dijo a uno de esos discípulos, que entonces era un maestro: oye, ¿cómo es la conjuración de los 4? Que yo no me acuerdo bien ahorita, ¿me la puedes recitar? Y créanme ustedes que aquel maestro XX,
quiso recitar la conjuración y no podía, se cortaba cuando iba en el segundo renglón, se le cortaba. Se la hizo la misma pregunta al otro, que también estaba allí, y que también era un conspirador, y no fue capaz de recitar ni la conjuración de los 4, ni la velocidad. Y él me miraba a mí, el maestro Samuel, por el retrovisor, y me hacía así, como diciéndome, ¿te das cuenta? Entonces, yo he visto, por otra parte, internamente, modestamente, dentro de mi poca fracción de alma que tengo, que he visto a misioneros que he preparado y después de la ceremonia de clausura, cuando se les entrega el diploma y la credencial, internamente he visto a un gran ser conectando cables a la espalda de esos misioneros, y los misioneros se van. Y es un cable que se alarga al infinito. Esa es mi humilde percepción, pero para mí es una gran percepción, porque me da testimonio de que es verdad que el logos de la fuerza conecta y alimenta a los que quieren servir en su causa, y los desconecta cuando entran en rebeldía. Cualquier persona podría conectarse con el maestro Samael. Me refiero, por ejemplo, en este caso, personas que lleguen pues, a la asociación, que empiecen a estudiar la gnosis en las diferentes fases, la fase A, la fase B, la fase C, o tienen que llegar ya, digamos, a hacer el curso de misioneros y emprender el camino misionero. No. Cualquier persona con verdadero amor a la gnosis, sea o no sea misionero, pero que ame mucho la enseñanza y que ame mucho al maestro Samael, con un simple cuadro como este, que yo voy a mostrar aquí, la persona se lo pone en el suelo, metido dentro de un triángulo de 3 velas. Se arrodilla frente a esa foto y lo llama en el nombre de Cristo, por el amor de Cristo, por la gloria de Cristo, y le suplica con toda su alma que lo ayude en tal o cual necesidad que tiene. Y es asistido internamente y hasta físicamente. Yo quiero aquí comentar una anécdota muy simpática, muy simpática. En una oportunidad me trasladé con el maestro Samael al norte de México a hacer una pequeña gira de visita de asociaciones de misioneros. Entonces llegamos a una asociación de Culiacán, una ciudad del estado de Sinaloa, en México. Pues resulta que llegamos en la mañana, la Grey venía en la tarde. El misionero de turno, pues, atendió al maestro Samael, a mi persona también, y pues se fue a buscar unos refrescos para ayudar al maestro Samael a tomar algo. Entonces, allí estábamos y el maestro se sentó en una silla y yo frente a él en otra. Entonces empezamos a hablar de temas triviales. De pronto, mientras el maestro Samael me hablaba, vi que agachó la cabeza y aparentemente se quedó dormido. Yo respeté aquella situación, dije, el maestro está cansado. Él había conducido el coche. 20 minutos más tarde, el maestro Samael abrió los ojos y me dijo, estábamos hablando de este tema, continuemos. Y yo le dije, un momento, le dije, ¿por qué usted cerró los ojos y se quedó en esa actitud como si estuviera durmiendo? Perdóneme que le pregunte, ¿qué pasó? Y él me dijo, no pasó nada. Simplemente pasó que una señora del Perú, con una foto mía en el piso, me estaba llamando y me estaba haciendo una súplica con tanta vehemencia, con tanta fuerza, que me sacó del cuerpo. Por eso me fui del cuerpo y me quedé dormido, aparentemente. Eso lo digo para que veáis que el maestro Samael acude a nuestras invocaciones y que nos asiste, estemos en los primeros niveles de la gnosis o en los niveles más avanzados, seamos o no seamos misioneros. Él es un hombre autorrealizado y la fuerza de él se ha diluido en el universo. Pronunciamos su nombre y esa fuerza acude en nuestro auxilio inmediatamente.
Esto debe quedar muy claro. Ah, sí, es impresionante. ¿Qué opinión crees tú que tiene el maestro Samael de la humanidad actual? Bueno, pues la opinión que tenía el maestro Samael en aquellos tiempos en que estuvimos con él ya era delicada. El maestro decía que nuestra humanidad marchaba camino directo de la evolución. Y hoy lo vemos. Prácticamente se ha cumplido aquella profecía de Melquisedec, rey de Salem, genio de la tierra. Esa profecía que él hizo en el Tíbet, y según la cual él dijo: las gentes se olvidarán de sus almas para ocuparse de sus cuerpos. Hoy en día, esta humanidad, la única obsesión que tiene es en lucir un cuerpo 10, es decir, un cuerpo de la mejor calidad. Entonces están de moda que si las cremas, que si las operaciones quirúrgicas para arreglar pechos femeninos, glúteos femeninos, vientres femeninos, músculos masculinos. La gente está obsesionada con el cuerpo. Es la primera obsesión. La segunda obsesión es el dinero. Entonces hoy en día, poderoso caballero es don dinero, como decía el maestro. La tercera obsesión es el sexo, pero el sexo en forma absurda, equivocada. El sexo es sagrado para los gnósticos. Para la humanidad el sexo es un instrumento de placer. Entonces, sexo, dinero y cuerpo o belleza corporal son las tres obsesiones de nuestra sociedad. En torno a eso gira todo. Gira la política, gira la economía, giran las ideologías de derecha o de izquierda, gira la moda, gira la medicina, gira el derecho civil, penal, lo que sea, mercantil. Todo el mundo está de rodillas ante estas tres cosas. Y esto lo profetizó Melquisedec. Y el maestro Samael decía: en 1950 se hizo el último juicio a esta humanidad. Y el juicio de la Gran Logia Blanca fue indigna y que se merecía el abismo, la involución. Por ahí dice el maestro Samael que el maestro Moria, que es un maestro de la fuerza, tomó la palabra y dijo: destruyamos al género humano porque ha resultado un mal experimento. Y todos sabemos que las razas son experimentos solares, experimentos del sol o de las jerarquías solares. Y obviamente hoy en día es fácil percibir el total desinterés de esta raza por cualquier cosa espiritual. Es más, no solo no le interesa, es que le da rabia escuchar de cosas espirituales. Y si alguien anda con estas palabras gnósticas hablando por allí, se le considera retardatario, se le considera anómalo, se le considera enfermo, se le considera medieval, se le considera carroza, zanahoria, etc. Y eso nos demuestra pues, que estamos viviendo un momento muy crítico. Hace un tiempo mi persona tuvo una experiencia en los mundos internos. Y en esa experiencia le pregunté al maestro Samael: ¿qué va a pasar con la humanidad y la Tercera Guerra Mundial? ¿Eso se puede parar o no? Y me dijo: ahora es imposible parar eso. Esta humanidad no tiene méritos. Esta humanidad está condenada a vivir la Tercera Guerra Mundial. Y últimamente, humildemente lo digo, también me han informado internamente de que ni siquiera esta humanidad merece ahora la gnosis. Ha llegado a un punto tal de desmoralización y de poca vergüenza que ni siquiera la humanidad actual merece la expansión del Evangelio. Eso es muy grave. Entonces la opinión que tiene el maestro Samael de la humanidad actual es muy grave. Él considera que es un caso perdido. Pero nosotros como misioneros y como seguidores de su Evangelio tenemos que morir con las botas puestas. Y hasta el último momento usar el último cartucho de la gnosis. Morir con las botas puestas. Ese es el lema
de los misioneros que realmente amamos su obra y que honramos su memoria. ¿Y qué crees tú que el maestro opina ahora mismo de la Gnosis, de los misioneros y de las misioneras? ¿Qué nota estamos dando nosotros en este momento a los ojos del maestro Samael? En algunos lugares hay misioneros que están dando una nota extraordinaria, pero son misioneros que han asumido la misión como un apostolado. Han renunciado a todo, están padeciendo necesidades, hasta enfermedades graves. Y ahí están. Obviamente, para él es una alegría saber que esos misioneros son sus misioneros. Pero en otra parte, en el otro platillo de la balanza, también es cierto que hay muchos misioneros actualmente, inclusive dentro de nuestra institución, que han olvidado la misión, que están entregados a la vida horizontal, que están olvidados del estudio de la doctrina en forma permanente, que no revalorizan la obra del maestro Samael, que no estudian a fondo el Piscis Sophia, que no cumplen con los sacramentos misionales. Y tanto en nuestra institución como en otras instituciones gnósticas, ahora mismo el maestro Samael es consciente de que no estamos dando la nota real. Hay algunos que sí le están dando, pero él espera más, y nosotros tenemos que dar más. La nota que tenemos que dar de la Gnosis es una nota de renunciación constante, disciplina constante, práctica constante, lectura constante de la enseñanza, etc. Esa es la tónica de un misionero. Muy bien, y ya finalmente, en nombre de todos los misioneros y misioneras que nos estén viendo en este vídeo, quisiéramos preguntarte, ¿el maestro vendrá? Miren, el maestro Samael jamás mintió, jamás mintió, jamás mintió. A mí me demostró de 1000 formas, y no solo a mí, a otros amigos míos, que también hoy andan por allí dando la gnosis, que cuando él decía una cosa, la cumplía. Miren, en una oportunidad yo me encontraba en Hermosillo, en el estado de Sonora, y tenía que prepararle a él unas conferencias públicas y tenía que llevarlo a él al hotel que yo había alquilado para que se alojara. Entonces, yo me comuniqué con él por teléfono y le dije, ¿usted a qué horas llega mañana? Por ejemplo. Me dijo, yo estaré entrando en Hermosillo a las 2 de la tarde. Y yo le dije, ¿y dónde nos vemos? Y me dijo, tú échate a caminar por la ciudad que yo te encuentro. Y aquello me sorprendió a mí porque yo dije, mire usted, maestro, Hermosillo es una ciudad grande. Tenemos que fijar un lugar de reunión. ¿Cómo me va a encontrar usted en un lugar tan grande? Y él me dijo, esto es problema mío, tú échate a caminar que yo te encuentro. A mí aquello francamente me pareció muy raro, pero como el maestro tenía estas cosas, yo obedecí. Desde las 11 de la mañana salía a caminar, 1:30, cambiaba de esquina, cambiaba de acera. Llegó un momento en que cuando fueron las 2 de la tarde, yo dije, yo no camino más. Me quedé en las puertas de un restaurante, que me recuerdo muy bien, que tenía una especie de toldo, que hacía una entrada para cuando llueve, que la persona vaya entrando al restaurante y no se moje. Y ahí afuera había una terraza con unas sillas. Allí me quedé y pedí una Coca-Cola con hielo. Cuando eran como las 2:30, desde la esquina vi un coche blanco que venía. El coche se paró frente a mí y me hizo 3 sonidos de claxon. Era el maestro, con su sombrerito norteño, con una chaqueta de flecos, de cuero, norteña, y se me sonreía y me dijo, ¿qué tal? ¿Te encontré o no te encontré? Yo me quedé, como dicen aquí en España, pasmado, me quedé frío, corrí a abrazarlo. Y digo esto porque
un día, hablando de los tiempos del fin y de todo lo que él tendría que hacer, él había dicho que se iba a ausentar un tiempo y en su lecho de muerte él directamente me dijo a mi persona, y a otros les habrá dicho también, no te preocupes porque yo pierdo este cuerpo físico. Yo tengo el cuerpo de mi momia egipcia y lo puedo usar cuando necesito usarlo. Así que no te preocupes, yo volveré y yo te encontraré. Y yo le dije, ¿cómo va a saber usted dónde estoy yo? Y él me recordó, esa misma duda tenías cuando yo te dije que en Hermosillo te iba a encontrar. ¿Y te encontré o no te encontré? Y dije, claro que me encontró, maestro. Pues entonces, yo sabré dónde estás. Y yo le dije, y si estoy metido en un subterráneo, de ese subterráneo, yo te voy a sacar. Entonces él es un hombre de una sola palabra. Él tiene que venir, porque tiene que cerrar su obra, y su obra se cierra recogiendo al pueblo. Ese pueblo es verdad, que tiene que luchar por ganarse el ser recogido por el patriarca, luchando con los tres factores de la revolución de la conciencia. En eso estamos todos. Y a eso instamos a los misioneros y a eso instamos a la Grey. De nosotros depende. Por mi parte, yo espero a ver qué dice él. Y como nunca fue hombre de palabra dual, sino hombre de una sola palabra, pues estoy esperándolo. Y sé que él va a volver. Y él dijo, yo vendré con otros maestros a recoger la levadura que haya fermentado. Lo dijo públicamente en el Congreso Gnóstico de Antropología de 1976, en el Hotel Meliá, en Guadalajara, estado de Jalisco, en México. Lo escuchó todo el mundo. Pues a mí no me quepa ni me cabe una sombra de duda, porque como ya lo he explicado antes, viví lleno de testimonios de la maestría y del alcance del maestro Samael. Muy bien, pues en nombre de todas las personas que nos están viendo, en nombre de los misioneros y misioneras de Egea, te damos las gracias por habernos acercado un poquito más al maestro Samael y por todas estas explicaciones que nos han llenado mucho el corazón y el alma de enseñanza y de estímulo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a todos los misioneros que nos escuchan por seguir perseverando en los tres factores de la revolución de la conciencia. Paz y perencia. Paz y perencia.